Mi exesposa hizo que financiáramos un vehículo de lujo valorado en 5 millones, para de inmediato pedirme el divorcio y quedarse con él, para que yo lo siguiera pagando. Todo comenzó con un gesto de confianza. Después de años de matrimonio, pensé que conocía a Carla lo suficiente como para compartirlo todo, mi cuenta bancaria, mis secretos, mis sueños y mi historial crediticio. Habíamos pasado por momentos duros, y cuando me propuso financiar un coche para ambos, un vehículo de lujo que ella siempre había querido, no lo dudé. Será nuestro amor, dijo. Y yo, ciego de amor, firmé los documentos sin leer la letra pequeña. No imaginaba que estaba firmando algo más, mi sentencia. El coche era una joya, 5 millones en valor, pintura negra espejo, asientos de cuero importado, tecnología de punta. Cuando lo recogimos, Carla lloró de la emoción. Lo logramos, murmuró. Y por un instante creí que, en efecto, lo habíamos logrado juntos. Durante semanas lo condujo como si fuese una reina. No me dejaba manejarlo, decía que le daba miedo que lo rayara. Yo reía, pensando que era su forma de proteger nuestra inversión. Pero entonces, llegó el golpe. Una mañana cualquiera, me desperté y Carla ya no estaba. Pensé que había salido temprano. Hasta que encontré una carta en la mesa del comedor. No puedo seguir. Necesito una vida distinta. No me llames. No quiero hablar. El coche me lo quedo, lo merezco. Eso decía. Palabras frías, sin rastro de remordimiento. Llamé a su teléfono. Apagado. Fui a su trabajo. Había renunciado 2 días antes. Fui al banco. Las cuotas del coche ya estaban programadas para mi cuenta. Todo a mi nombre. Legalmente, era mi responsabilidad. Ella simplemente había desaparecido. La rabia se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no noté su creciente frialdad? Revisé los papeles del financiamiento y ahí estaba, solo mi firma. Carla me había convencido de poner todo bajo mi nombre por simplicidad. Yo, idiota enamorado, accedí sin chistar. Esa noche, sentado frente a mi escritorio con los documentos en una mano y la carta en la otra, entendí que algo no cuadraba. Carla no se había ido por impulso. Había planeado todo. Había estudiado cada paso. Quería el coche, quería librarse de mí, y quería que yo pagara el precio. Literalmente. No era solo una traición sentimental. Era un crimen disfrazado de divorcio. Y aunque el dolor me carcomía, algo dentro de mí comenzó a encenderse, el deseo de hacer justicia. De destapar la verdad. De no quedarme como el idiota que paga mientras ella goza de lujo. Y así, comenzó mi verdadera historia, la de un hombre traicionado, pero no vencido. Porque si algo aprendí esa noche, es que las apariencias engañan, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Y yo iba a encontrarla. Costara lo que costara. Tras la tormenta emocional que supuso la partida de Carla, vino el silencio. Un silencio cargado de preguntas sin responder. No tardé en contratar a un investigador privado. No podía quedarme de brazos cruzados mientras seguía pagando un vehículo que ni siquiera veía. En menos de una semana, el investigador me llamó. Carla había cambiado de residencia, vivía en una urbanización exclusiva con vista al mar y ya no estaba sola. «Está saliendo con alguien», me dijo sin rodeos. «Un empresario, aparentemente. Pero lo más interesante es que el coche sigue a su nombre. No lo ha vendido». Aquello me heló la sangre. No solo me había utilizado, seguía disfrutando del lujo sin dar explicaciones. Inmediatamente fui al banco y pedí los movimientos de la financiación. Confirmado. Todas las cuotas estaban saliendo de mi cuenta. Y lo peor, ni siquiera podía denunciarla por robo. Legalmente, el coche me pertenecía. Decidí buscar asesoría legal. Mi abogado fue tajante: esto se puede pelear, pero debemos reunir pruebas que demuestren que hubo dolo. Que ella planeó todo esto desde el inicio. Entonces comenzó mi segunda investigación. Reuní correos, mensajes de texto, testigos. Una amiga de Carla accedió a hablar. Me confesó que Carla llevaba meses diciendo que se separaría tan pronto tuviera algo de valor a su nombre. «Ese coche es mi boleto de libertad», le había dicho. Esa frase era todo lo que necesitaba. El abogado preparó una demanda civil por fraude y apropiación indebida. Mientras tanto, yo cambié mis cuentas bancarias, bloqueé las transferencias automáticas y comencé a reconstruir mi vida financiera desde cero. Fue humillante. Tenía que explicar a mi familia y amigos que no era tan próspero como pensaban. Que había sido traicionado por la persona en la que más confiaba. Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial, vi a Carla. Estaba con su nuevo acompañante, riendo,
vestida con ropa costosa. Ella también me vio. Por un segundo, su sonrisa se borró. Yo solo la miré, sin rencor, pero con firmeza. Sabía que el proceso judicial sería largo, pero ya no había vuelta atrás. El coche, la traición, la mentira, todo tenía que salir a la luz. Porque si algo me había dejado claro esta experiencia, es que el verdadero lujo no está en lo que uno conduce, sino en poder dormir tranquilo, sabiendo que no se ha traicionado a uno mismo. Y eso, Carla, no podrá tenerlo jamás. Después de iniciar el proceso legal, me sentía como si caminara sobre vidrio quebrado. Sabía que cada paso debía ser firme, medido y con pruebas contundentes. La demanda ya estaba en curso, y mi abogado me aconsejó mantenerme alerta, porque Carla no se quedaría de brazos cruzados. Y no se equivocó. Una mañana, recibí una notificación judicial. Carla, en un giro inesperado, había contraatacado. Alegaba que el coche era un regalo en el marco de nuestro matrimonio y que yo solo buscaba venganza tras su legítima decisión de separarse. Decía que estaba siendo hostigada y pedía una orden de alejamiento. Aquello era un golpe bajo, pero revelador. Ella sabía que si ganaba ese argumento, se quedaría con el coche sin pagar un centavo, y yo quedaría como el villano. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta más fuerte. Una antigua amiga en común me contactó por redes sociales. Había visto mi publicación sobre abuso financiero y quiso ayudar. Me dijo que, semanas antes de la separación, Carla le había enseñado un archivo en su laptop, una carpeta titulada Plan Libertad. Dentro, había capturas de pantalla, una copia escaneada del contrato del vehículo y hasta una lista de pasos sobre cómo saldría del matrimonio sin perder su nivel de vida. Le pedí que testificara. Accedió con una condición: anonimato total. Mi abogado la entrevistó y logró registrar su testimonio como prueba confidencial. Era justo lo que necesitábamos. Aquel archivo demostraba premeditación. Y lo más impactante era que en uno de los correos que Carla había enviado a una amiga, decía: una vez tenga el auto asegurado, salgo de esta cárcel con estilo. Cada nuevo hallazgo era como arrancar una capa de la máscara que Carla había construido durante años. La mujer dulce, que decía amarme y hablaba de proyectos juntos, no era más que un personaje. Una actriz que fingió amor para conseguir bienes. La audiencia se fijó para 2 semanas después. El juez revisaría las pruebas, escucharíamos testimonios y finalmente se emitiría un fallo. Mi estómago se revolvía con la ansiedad. Pero por primera vez, sentía que podía recuperar algo más que un coche, mi dignidad. Una noche antes del juicio, recibí un mensaje de Carla. ¿Seguro que quieres arrastrarnos a esto? Lo nuestro fue real alguna vez. Podríamos terminar esto entre nosotros. La leí con calma. Pero ya no era el hombre que solía dejarse manipular por sus lágrimas de cocodrilo. No respondí. Ya no había vuelta atrás. Era hora de quitarse la máscara. Y que la justicia hiciera lo suyo. El día del juicio llegó con un cielo gris y una lluvia persistente que parecía presagiar lo que vendría. Entré al tribunal con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de emociones que se acumulaban desde que Carla decidió convertir nuestra vida en una estrategia. Tenía a mi abogado a un lado y un expediente de pruebas contundentes en la mano. Carla ya estaba allí, vestida con un aire de falsa humildad y acompañada por su abogado. El juez, un hombre de mirada aguda y tono directo, inició la sesión puntual. Se leía en su rostro que no toleraría juegos. Mi abogado fue el primero en hablar. Presentó el contrato del vehículo, resaltando cómo ambos habíamos firmado como responsables, pero como Carla había abandonado el matrimonio apenas unas semanas después de recibir el auto. Luego introdujo el testimonio anónimo de la amiga en común, junto con los archivos del Plan Libertad, y una copia del correo donde Carla expresaba su intención de marcharse con el coche como trofeo. El juez hojeó los documentos con interés. Luego pidió la declaración de Carla. Su abogado alegó que todo era un malentendido, que el matrimonio había sido genuino, que el vehículo era un regalo como parte de la vida conyugal. Carla, con lágrimas ensayadas, dijo que el matrimonio se había vuelto insostenible por diferencias irreconciliables, y que yo la perseguía para dañarla emocionalmente. Fue entonces cuando el juez levantó la vista y preguntó: «Señora Carla, ¿puede explicar entonces por qué hay un documento titulado Plan Libertad en su computadora, que detalla paso a paso cómo obtener el coche y separarse sin consecuencias legales?» El silencio fue sepulcral. Carla se removió incómoda. Su abogado pidió un receso urgente para conversar con ella. Cuando volvieron, intentaron desestimar la prueba por violación de privacidad, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La intención premeditada había sido revelada. El juez no necesitó mucho más. Al final de la jornada, dictó sentencia:
El contrato del coche quedaba anulado a favor mío, y Carla debía devolver el vehículo inmediatamente. Además, su intento de orden de alejamiento fue desestimado y se le impuso una multa por litigación de mala fe. Salí del tribunal con el fallo en la mano y una sensación de alivio que no sentía desde hacía meses. No solo se trataba del coche. Se trataba de haber enfrentado una mentira, de haberme negado a vivir bajo la manipulación de alguien que usó el amor como máscara. Esa noche dormí profundamente. La primera vez en mucho tiempo. Porque aunque la batalla había sido agotadora, al fin, la verdad había vencido. Con la sentencia dictada y el vehículo devuelto, sentí como si finalmente se hubiese cerrado un capítulo oscuro en mi vida. Pero no se trataba solo de recuperar un bien material. Era mucho más profundo. Había recuperado mi dignidad, mi paz y mi libertad emocional. Aún así, algo dentro de mí sabía que este final era en realidad un nuevo comienzo. Regresé a casa esa misma noche y me senté frente al espejo. Por primera vez en meses me vi a los ojos sin reproches. Lo que había soportado, lo que había enfrentado, y cómo me había defendido. Aquella imagen reflejaba a un hombre transformado por la verdad y la justicia. Los días que siguieron fueron de reflexión. Me alejé por un tiempo del bullicio de la ciudad. Viajé al campo, donde pasé una semana sin tecnología, acompañado solo por el sonido de la naturaleza y un cuaderno donde empecé a escribir mi historia. Era catártico. Cada palabra me ayudaba a soltar, a sanar. Fue allí donde entendí lo que había ganado: claridad. Aprendí que uno no pierde cuando lo abandonan, sino cuando se traiciona a sí mismo. Y yo, a pesar del dolor, nunca dejé de ser fiel a mis principios. Por eso salí adelante. Al volver a la ciudad, encontré el buzón lleno de cartas. Algunas de antiguos amigos que al fin sabían la verdad, otras de desconocidos que habían oído mi historia gracias al juicio que, de algún modo, se volvió mediático. Uno de los mensajes me llamó la atención: una invitación a contar mi historia en una conferencia sobre resiliencia y superación emocional. Acepté. Estaba nervioso, pero también motivado. El día del evento, frente a decenas de personas, conté mi historia sin odio ni rencor. Solo verdad. Al finalizar, recibí una ovación que no fue solo por lo que viví, sino por lo que muchos también habían vivido en silencio. Me di cuenta de que no estaba solo. Que ser víctima no te define, pero cómo te levantas, sí. Entre el público estaba Lucía, una psicóloga que dirigía un grupo de apoyo para personas que habían sufrido rupturas traumáticas. Se me acercó con una sonrisa cálida y me dijo: «Tu historia puede ayudar a muchos. ¿Te gustaría formar parte del equipo?». Sonreí. Por primera vez, sentía que todo lo vivido tenía un propósito más grande que yo mismo. Dije que sí. Así comenzó una nueva etapa. Hoy no solo recuperé mi vida, sino que la transformé. De una traición nació una misión. De una mentira, surgió una voz. Y de un divorcio, renació un hombre más fuerte, más sabio y libre. Porque cuando el amor propio se enciende, ni el engaño más costoso puede apagarlo. A veces, las traiciones más dolorosas son las que encienden el fuego de nuestra transformación. Esta historia no es solo la de un hombre al que intentaron destruir por codicia y engaño, sino la de alguien que eligió no quedarse en el papel de víctima. Que decidió levantarse, reconstruirse y hallar un propósito en medio del caos. Nos recuerda que lo material se puede perder, pero la dignidad y el amor propio son inquebrantables si aprendemos a valorarnos por encima de la aprobación o el abandono de otros. Que decir no más es el primer paso hacia la verdadera libertad. En el camino de la vida, no siempre podemos controlar lo que otros hacen con sus decisiones, pero siempre podemos decidir cómo responder. Y cuando respondemos con integridad, con firmeza y con la voluntad de sanar, lo que parece una tragedia se convierte en el inicio de una historia más poderosa.